Mis queridas hermanas, imaginen por un momento el escenario en que se encuentra tu alma cada vez que hablas con Dios. Anhelas ser escuchada, buscas respuestas y anhelas su presencia. Sin embargo, Jesús, en su inmensa sabiduría, nos advierte que existen actitudes y maneras de acercarnos al Padre que obstaculizan la profundidad de esa comunión. No se trata de palabras rebuscadas ni de un protocolo rígido, sino de la sinceridad con la que nos presentamos ante Él, de la confianza que demostramos al escuchar su voz y de la coherencia con la que vivimos lo que pedimos en la oración. En medio de una sociedad apurada, llena de distracciones y presiones, es fácil perder de vista el verdadero sentido de hablar con nuestro Creador. Jesús, con amor y firmeza, nos revela esos errores que a veces, sin darnos cuenta, repetimos una y otra vez. Su propósito no es condenarnos, sino invitarnos a una relación más real, más apasionada y más transformadora con Dios. Aquí descubriremos que la oración no es un acto superficial, sino un encuentro que implica humildad para reconocer nuestras limitaciones, sensibilidad para oír la suave voz del Padre y una fe viva que guíe cada paso que damos. Jesús nos alienta a liberarnos de las fallas que nos alejan de una oración auténtica, recordándonos que un diálogo sincero y confiado con el Señor puede sacudir nuestras estructuras y encender un fuego que renueve nuestros hogares, nuestras relaciones y, sobre todo, nuestro corazón. Mis queridas hermanas, uno de los errores más comunes que obstaculiza nuestra comunicación con Dios es el orgullo que anida en el corazón. Un corazón orgulloso es un corazón endurecido, que se resiste a admitir su necesidad de Dios y que se esfuerza por controlarlo todo con sus propias fuerzas. Cuando Jesús caminó entre nosotros, dejó muy claro que la humildad es la puerta para entrar en la presencia del Padre, mientras que la soberbia es un obstáculo que nos distancia de su gracia. Un corazón orgulloso no puede percibir la voz de Dios con claridad, porque prefiere confiar en sus propios juicios y capacidades antes que someterse a la guía divina. En la oración, el orgullo nos lleva a presentarnos ante Dios con una actitud de suficiencia, esperando que nuestras palabras basten para convencerlo, o buscando que Él apruebe planes que ya hemos trazado sin contar con su sabiduría. Olvidamos que el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y que no podemos impresionarlo con apariencias. Él ve nuestras intenciones, nuestros temores y la motivación real que impulsa cada una de nuestras peticiones. Un corazón arrogante no desea el consejo de Dios, sino su validación, y esto bloquea el fluir de una auténtica comunión con Él. Además, el orgullo nos impide reconocer que dependemos de la gracia y la misericordia divinas. Al creer que podemos gestionarlo todo, disminuimos nuestra búsqueda de su guía y su poder, y nos convertimos en el mayor obstáculo para el obrar de Dios en nuestra vida. El peligro radica en que, tarde o temprano, nuestras fuerzas se acaban y el desaliento aparece, porque hemos intentado llevar sobre nuestros hombros una carga que solo el poder de Dios puede sostener. En Lucas 18, 9, 14, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano, ilustrando cómo la autosuficiencia y la arrogancia invalidan la oración. El fariseo, que se alababa a sí mismo, se marchó sin recibir respuesta, mientras que el publicano, que reconoció su indignidad con humildad, fue justificado. Esta enseñanza muestra que la humildad es esencial para acercarnos al Padre y recibir su bendición. Un corazón humilde, por el contrario, se abre a la corrección y al consejo de Dios. Reconoce que sin Él nada somos, que nuestras fuerzas y nuestros planes son limitados, y que su omnisciencia y soberanía superan cualquier razonamiento humano. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconocemos nuestras carencias y nuestras fallas, entendiendo que en su presencia no caben las apariencias. De esta manera, nuestra oración se torna sincera y fluye con libertad, acercándonos a la voluntad del Señor en lugar de intentar que Él apruebe la nuestra. Para cultivar la humildad en nuestra vida de oración, necesitamos ser conscientes de que Dios no está buscando grandes discursos ni la perfección de nuestras palabras. Más bien, anhela la transparencia de un corazón que dice: Señor, sin ti nada puedo hacer. Ante el Padre podemos despojarnos de toda máscara y admitir nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestras equivocaciones.
Este acto de reconocimiento libera el alma y permite que Dios se muestre poderoso en medio de nuestra fragilidad. En 2 de Corintios 12, 9, se nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, lo que nos motiva a dejar el orgullo y a reconocer que en la humildad yace la verdadera fortaleza que proviene de lo alto. En la práctica, esto significa acercarnos a la oración no con un listado de demandas ni con una actitud de autosuficiencia, sino con la disposición de escuchar, de aprender y permitir que Dios transforme nuestras prioridades. Así, en lugar de imponer nuestra visión, preguntamos: Padre, ¿qué deseas para mí en esta situación? Oh Señor, muéstrame el camino que debo seguir. De esta manera, depositamos nuestra confianza en su dirección, sabiendo que su perspectiva es superior a la nuestra y que jamás se equivoca. Dejar atrás la soberbia y revestirnos de humildad en la oración no es tarea fácil. Implica una rendición voluntaria de nuestra voluntad, una renuncia al control que tanto creemos necesitar. Sin embargo, este paso es fundamental para experimentar la cercanía y el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando logramos reconocer que somos dependientes de su gracia y abrimos nuestro corazón a su corrección y a su amor, la oración se convierte en un diálogo genuino, una comunión que transforma nuestro carácter y nuestras circunstancias. En lugar de querer dominar la situación, aprendemos a reposar en la certeza de que el Señor siempre obra de acuerdo con su buena voluntad. Queridas hermanas, Jesús revela que acercarnos a Dios con un corazón orgulloso nos aleja de la verdadera bendición. La clave está en la humildad, en reconocer que nuestras capacidades tienen un límite y que nuestro Padre es infinito en sabiduría, misericordia y poder. Al dejar atrás el orgullo y vestir nuestro corazón de humildad, abrimos la puerta a una relación más íntima con el Creador, permitiendo que su presencia inunde cada aspecto de nuestro ser y nos guíe por el camino de la paz, la sabiduría y la victoria espiritual. La siguiente reflexión se centra en la tendencia de algunas personas a convertir la comunicación con Dios en un monólogo, sin abrir el corazón para escuchar lo que Él desea responder. En uno de los pasajes donde se recogen las enseñanzas de Jesús, se destaca la importancia de no caer en la repetición vacía, ni de creer que nuestro valor en la oración radica en la cantidad de palabras que pronunciamos. Jesús revela que, en la conversación con el Padre, es esencial apartar tiempo y espacio para escuchar, para que nuestras peticiones no sean una lista de exigencias, sino un diálogo sincero y un encuentro transformador. El problema surge cuando nos aproximamos a la oración convencidas de que basta con exponer nuestras ideas y peticiones, sin detenernos a discernir la voluntad divina. Esta actitud nos lleva a una experiencia superficial, donde no percibimos la voz del Señor y persistimos en la frustración de no ver resultados tangibles. En realidad, la oración que impacta nuestra vida surge de un corazón que se dispone a atender la suave voz de Dios, que guía, consuela y corrige con amor. Sin este espacio para la escucha, perdemos la oportunidad de alinearnos con el plan perfecto que nuestro Creador ya ha diseñado. Muchas veces, el ritmo acelerado de nuestra existencia nos empuja a orar con prisa, marcando un horario estricto y sin permitir que el silencio hable. En ese silencio, el Padre anhela revelar la dirección que necesitamos, aclarar nuestras dudas y apaciguar nuestros temores. Sin embargo, si nos marchamos justo después de exponer nuestras inquietudes, nunca llegaremos a escuchar su respuesta ni a saborear la paz que Él ofrece. La confianza en Dios no consiste solo en creer que Él puede hacer algo, sino también en reconocer que su palabra y su guía son el motor que impulsa nuestras decisiones y nuestro caminar diario. El empeño de controlar cada detalle y de convencernos de que nuestras ideas son las mejores impide que la voluntad de Dios se manifieste con toda su fuerza y sabiduría. Para quien busca la voz del Señor, lo fundamental no es pronunciar grandes discursos ni mostrar una supuesta superioridad espiritual, sino acercarse con sencillez y humildad. A través de la quietud y el silencio, Dios se complace en mostrar su fidelidad y amor. La oración deja de ser un deber religioso para transformarse en una experiencia de compañerismo con el Creador. En la práctica, esto significa reservar un momento real en nuestra rutina para orar con calma y disposición,
dejando a un lado las ocupaciones o el bullicio que entorpece el diálogo sagrado. También implica cultivar la intención de preguntarle a Dios por su perspectiva y esperar, con paciencia y fe, la claridad que proviene de su espíritu. Cuando hacemos de la oración un camino de doble vía, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también recibimos el alivio, la gracia y la dirección que provienen de lo alto. La falta de escucha en la oración no solo afecta nuestro crecimiento espiritual, sino también nuestras relaciones y decisiones diarias. Sin la voz divina que nos alienta y corrige, podemos tomar caminos que nos conducen a la confusión y a la desilusión. Por el contrario, cuando dejamos que Dios sea quien hable, hallamos sosiego en medio de la incertidumbre y sabiduría en medio de la confusión. Al comprender este principio, descubrimos que la oración no es una exposición unilateral de demandas, sino un acto de comunión con el Padre, que nos ama y desea lo mejor para nosotras. El llamado es a abandonar la superficialidad que busca monopolizar la conversación y a sumergirnos en la profundidad de quien habla y escucha a la vez. Así, encontraremos respuestas que superan nuestras expectativas y una fe que se robustece conforme aprendemos a discernir la voz de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Una de las razones por las que la oración puede volverse ineficaz o insatisfactoria surge cuando nuestras motivaciones están desenfocadas. En lugar de ver la oración como un acto de comunión con el Padre, la transformamos en un instrumento para satisfacer nuestras ambiciones egoístas, para presumir ante los demás o para buscar reconocimiento personal. Jesús denuncia esta actitud con firmeza, ya que socava el propósito esencial de la oración: acercarnos al Creador con sinceridad, humildad y dependencia total de su gracia. Cuando nuestras intenciones son egoístas, perdemos la perspectiva de lo que significa alabar, agradecer y honrar a Dios. La oración se convierte en un monólogo centrado en nuestras peticiones, donde Dios figura únicamente como un medio para obtener lo que deseamos. Este enfoque no solo nos aleja de la verdadera intimidad con el Señor, sino que además vacía de sentido nuestra experiencia de fe. En lugar de experimentar la paz, la gratitud y el amor divino, terminamos frustradas por no recibir lo que anhelábamos o por no lograr la aprobación que buscamos. También puede suceder que, al orar, nos movamos por la necesidad de ser vistas como personas espirituales o devotas ante los demás. Buscamos la atención y el aplauso humano, en lugar de procurar la aprobación de Dios. Este comportamiento puede presentarse en gestos exagerados o palabras rebuscadas que no reflejan un corazón sincero, sino un deseo de destacar. La esencia de la oración radica en la honestidad con la que nos abrimos ante el Padre, y toda postura que desvíe la mirada del Señor hacia nosotras mismas termina erosionando la pureza de nuestras intenciones. Otra forma en que nuestras motivaciones pueden desviarse aparece cuando tratamos a Dios como un recurso al que recurrimos únicamente para evitar el sufrimiento o alcanzar éxitos personales, olvidando el verdadero propósito de la comunión con Él. Es indispensable recordar que la oración no es un contrato que firmamos para garantizar la ausencia de dificultades, sino un encuentro con la voluntad perfecta de Dios, quien puede corregirnos, animarnos y, sobre todo, acercarnos más a su corazón. Para contrarrestar estas motivaciones equivocadas, debemos examinar nuestro corazón antes de orar. Preguntarnos con sinceridad qué nos impulsa a hacerlo puede marcar la diferencia entre una relación superficial con el Padre y una comunión genuina que fortalece nuestra fe. Si descubrimos que nuestras intenciones están contaminadas por el orgullo o la búsqueda de reconocimiento, es necesario pedirle a Dios que purifique nuestro interior y alinee nuestras oraciones con su propósito. Al orar con humildad, agradecimiento y reverencia, nos abrimos a una experiencia espiritual más profunda y auténtica. Además, resulta de gran ayuda cultivar la gratitud y la alabanza en nuestra vida de oración. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, su amor infinito y su fidelidad, nuestras motivaciones se purifican. Reconocemos que la oración no es un medio para lograr lo que deseamos, sino un acto de entrega, sumisión y rendición ante la voluntad divina. De esta manera, dejamos de interesarnos en proyectar una imagen ante los demás y nos preocupamos más por agradar al Señor y permitir que su Espíritu trabaje en nuestra vida. Al final, cuando nuestras motivaciones se centran en el honor y la gloria de Dios,
descubrimos la belleza de una relación sincera con Él. La oración no se convierte en un espectáculo ni en un mero intercambio de peticiones, sino en un diálogo íntimo que transforma nuestro carácter y profundiza nuestra dependencia del Creador. En ese encuentro profundo con Dios, se deshacen las pretensiones, se corrigen nuestras intenciones y se enciende una fe viva que alumbra cada paso que damos en nuestra existencia. Una de las fallas más comunes al hablar con Dios reside en caer en repeticiones vacías o en la rutina sin pasión. Nos habituamos a pronunciar oraciones memorizadas o expresiones prefabricadas, convencidas de que por su simple repetición obtendremos la atención divina. Sin embargo, esta práctica conduce a que las palabras pierdan sentido y a que nuestro corazón se aleje de la auténtica búsqueda de la presencia de Dios. Jesús advierte sobre el peligro de la palabrería sin sentido, recordándonos que el Padre conoce nuestras necesidades aún antes de que las expresamos, y que lo verdaderamente significativo no está en la cantidad de frases, sino en la sinceridad y la profundidad de la comunión con Él. En ocasiones, la repetición surge del deseo de imitar a otros o de aferrarnos a rituales que creemos infalibles. Sin embargo, cuando la rutina desplaza la pasión y la fe, la oración se convierte en un acto mecánico que carece de la llama que enciende el verdadero diálogo con Dios. Se pierde la conexión íntima y personal, la honestidad que revela nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestras heridas ante el Padre, que todo lo comprende. El resultado es una experiencia superficial que no produce el cambio de corazón ni la guía divina que anhelamos. Este error también se refleja en la falta de atención o concentración durante la oración. El pensamiento vaga en otras direcciones, mientras los labios pronuncian fórmulas que el corazón no respalda con devoción. En tales circunstancias, no experimentamos la cercanía de Dios, ni la paz, ni la orientación que provienen de su respuesta. Tampoco logramos abrir espacio para que su Espíritu hable a nuestro interior, corrigiendo y confortando allí donde más lo necesitamos. Para evitar caer en esta rutina, es esencial acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a compartir y a escuchar, aunque nuestras palabras sean simples. Si surgen de un anhelo genuino de comunicarnos con el Padre, encenderán en nosotras la confianza que revela lo más profundo de nuestro ser. En este sentido, la oración deja de ser una obligación y se transforma en un encuentro amoroso, un tiempo sagrado donde nos abrimos a la dirección y al consuelo de Dios. Es valioso recordar que la oración no debe limitarse a un horario estricto ni a un conjunto estático de frases. Puede surgir en cada instante de nuestro día, cuando alabamos al Señor por su fidelidad, cuando pedimos discernimiento ante una decisión difícil, o cuando simplemente agradecemos sus detalles amorosos. Evitar la repetición vacía implica poner la mente y el corazón en sintonía con las palabras que pronunciamos, conscientes de que el Creador de todo escucha con atención y cuida de cada detalle de nuestra vida. Asimismo, es útil explorar diferentes formas de orar que nos permitan vivificar nuestra comunión con Dios. Algunas personas encuentran enriquecedor combinar la lectura de la Escritura con momentos de silencio para meditar sobre los pasajes. Otras prefieren escribir sus plegarias o cantar alabanzas. Cada expresión sincera, nacida del deseo auténtico de conectarnos con el Padre, nos libra de la monotonía y la falta de pasión. De este modo, descubrimos que la oración no es un ritual frío, sino una experiencia vivificante que nos acerca a la fuente misma del amor. Queridas hermanas, caer en la repetición vacía y la rutina sin pasión es un obstáculo que nos impide disfrutar de una relación plena con el Señor. Recuperar la honestidad y el fervor en nuestro diálogo con Dios nos conduce a una vida de fe activa, un corazón agradecido y una mente abierta a su instrucción. Abracemos pues la sencillez y la veracidad, pidiendo al Espíritu Santo que renueve en nosotras el asombro y el deleite de hablar con el Dios que anhela escuchar nuestro clamor y responder con amor infinito. Muchas veces la constancia en la oración se ve debilitada por el desánimo y la impaciencia, lo que lleva a que se descuide o abandone por completo. La falta de perseverancia y consistencia a la hora de hablar con Dios es un error común que Jesús destacó, llamándonos a orar sin cesar y a permanecer en la fe, aunque no veamos resultados inmediatos.
En uno de sus relatos, Jesús enseñó la importancia de no desfallecer en la oración al contar la historia de una viuda que, con insistencia, acudía a un juez injusto hasta que éste terminó cediendo ante su petición. Con esta enseñanza, el Señor subrayó que, si incluso un juez indiferente respondía a la perseverancia de la mujer, cuánto más responderá nuestro Padre Celestial al clamor sincero de sus hijas. En la actualidad, gran parte de la rutina y las preocupaciones cotidianas pueden desviar nuestra atención de la comunión con Dios. Algunas personas inician una disciplina de oración con entusiasmo, pero al no recibir la respuesta esperada de manera inmediata, tienden a rendirse. Este comportamiento parte de la suposición de que la oración es un método para obtener lo que anhelamos de forma inmediata, cuando en realidad es un diálogo continuo con el Padre, donde se forja el carácter, se desarrolla la paciencia y se fortalece la fe. La espera, lejos de ser señal de abandono divino, es a menudo el escenario perfecto en el que Dios transforma corazones y pule la dependencia que tenemos de su gracia. La constancia en la oración implica cultivar un hábito que vaya más allá de los altibajos emocionales. Significa establecer en la cotidianeidad momentos dedicados a buscar a Dios con humildad, gratitud y confianza. No se trata únicamente de insistir en las mismas peticiones, sino de profundizar en la relación con el Creador, entregándole nuestras alegrías y luchas, dejando que su luz ilumine cada rincón de nuestra vida. Al ser consistentes, creamos un espacio de comunión donde aprendemos a discernir la voz de Dios y a alinear nuestro corazón con su voluntad. Jesús ejemplificó esta perseverancia al apartarse frecuentemente para orar, incluso cuando su ministerio terrenal se encontraba en medio de multitudes y de exigencias constantes. Con su ejemplo, el Señor nos mostró que la perseverancia en el diálogo con el Padre no está reñida con la ocupación ni con las dificultades, sino que se convierte en el oxígeno espiritual que nos sostiene y nos renueva. Cuando adoptamos esta práctica de manera constante, evitamos caer en la frialdad o la superficialidad y mantenemos viva la pasión por la búsqueda divina. Es vital recordar que Dios responde a su tiempo y a su manera. La constancia en la oración nos enseña a confiar en su sabiduría, aunque no entendamos por qué las cosas no se resuelven con la rapidez que deseamos. La perseverancia nos protege de la tentación de abandonar y nos forma en paciencia y esperanza. Cada vez que elegimos orar, pese al cansancio o a la falta de evidencia de cambios visibles, demostramos fe en el poder de quien todo lo puede. Ese acto de fe, repetido día tras día, moldea nuestro carácter y refuerza nuestra conexión con lo divino. Al practicar la oración de forma constante, aprendemos a reconocer las pequeñas respuestas y señales de la obra de Dios. La comunión incesante con el Padre nos mantiene alertas y con un espíritu sensible, listos para percibir cómo interviene en nuestra vida cotidiana. Este ciclo de búsqueda y encuentro con el Señor alimenta un círculo virtuoso, donde la constancia en la oración fortalece nuestra fe, y la fe fortalecida nos anima a perseverar aún más. Mantener una actitud de gratitud y de adoración durante la oración también nos ayuda a no abandonar. Al fijar la mirada en quién es Dios, recordamos que su carácter es fiel y que sus promesas nunca fallan. Incluso en la incertidumbre, esta certeza aviva nuestro anhelo de seguir orando y confiando en que Él tiene un plan y un momento perfectos para todo. Así, evitamos cansarnos y descubrimos que el verdadero tesoro se halla en la relación diaria con el Padre, más allá de las respuestas inmediatas que podamos recibir. Queridas hermanas, la falta de perseverancia y consistencia en la oración es un error que puede alejarnos de la plenitud de la vida espiritual que Dios desea para cada una de nosotras. Al mantenernos firmes en la búsqueda constante de su rostro y permitir que cada día la oración sea parte de nuestra historia con el Señor, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se forma según su voluntad y nuestra vida se llena de la esperanza que proviene solo de Él. La invitación es clara. No desanimarnos si la respuesta parece tardar, sino perseverar en la certeza de que nuestro Padre escucha cada clamor y obra en favor de quienes buscan con constancia su presencia. Otra de las fallas que se cometen al hablar con Dios consiste en pedir cosas o bendiciones que no están alineadas con la manera en que se vive el día a día.
Se ora suplicando por cambios, sanidades o transformaciones, pero las decisiones y acciones no acompañan el deseo expresado en las oraciones. Esta incoherencia entre lo que se pide a Dios y lo que se practica impide que la comunión con el Señor sea plena y efectiva, pues la fe pierde autenticidad cuando no se respalda con una vida consecuente. En el Evangelio se nos enseña que la fe sin obras está muerta, y que la obediencia a la palabra de Dios es una parte esencial de la vida de oración. Con frecuencia se clama por dirección o por la aprobación de un plan personal. Pero si esos planes no se someten de antemano a la voluntad de Dios, se genera un conflicto entre lo que se anhela y lo que el Señor desea obrar en nosotras. Este patrón se repite cuando suplicamos por la reconciliación de una relación rota, pero no tomamos pasos concretos para pedir perdón o enmendar actitudes que han contribuido al conflicto. De igual forma, pedimos por prosperidad material sin ser fieles en la administración de lo poco que ya tenemos, o sin mostrar generosidad con quienes nos rodean. Lo que se eleva en la oración debe verse reflejado en las decisiones cotidianas. Si deseamos fortaleza para superar un mal hábito, necesitamos poner de nuestra parte con disciplina y abstenernos de aquello que nos hace tropezar. Si rogamos por la paz familiar, es necesario adoptar actitudes de paciencia y de diálogo sincero para contribuir a crear un ambiente de armonía. Dios, en su misericordia, escucha cada súplica, pero también anhela vernos comprometidas con el camino de la transformación que se pide en las plegarias. La falta de coherencia entre las oraciones y la manera en que se vive provoca un estancamiento espiritual. Cuando nuestros actos contradicen lo que pronunciamos ante Dios, el testimonio de nuestra fe se ve debilitado, y quienes nos rodean pueden percibir esa inconsistencia. Además, dificulta que experimentemos la plenitud de la respuesta divina, pues Dios no impone su voluntad, sino que la revela, y la confirma en la medida en que cooperamos con su gracia y su palabra. Para superar este error, es imprescindible examinar con honestidad lo que se pide en oración y contrastarlo con la conducta que se practica. Si oramos por paciencia, hagamos el esfuerzo de dominar nuestra impaciencia. Si pedimos unidad en la familia, seamos agentes de reconciliación y buena comunicación. Si anhelamos dirección en nuestras decisiones, rindamos de verdad esos planes al Señor, estando dispuestas a cambiar de rumbo si Él así lo indica. Es en esta coherencia entre oración y vida, donde la fe cobra autenticidad y se desata el poder de Dios para obrar milagros y bendiciones que superan nuestras expectativas. En la intimidad de la plegaria sincera, el Espíritu Santo nos confronta sobre las áreas donde nuestros deseos y actos no coinciden. Este proceso puede resultar incómodo, pero lleva consigo la promesa de una vida más plena y un testimonio más sólido ante el mundo. A través de la oración sincera, aunada a una disposición genuina de obedecer, se forja una fe viva que transforma tanto el interior de la persona como las circunstancias que la rodean. Así, cuando lo que se pide en la oración armoniza con la conducta cotidiana, la comunión con el Padre se vuelve más profunda y fluida. Se da paso a la madurez espiritual, a la perseverancia en la justicia y a la manifestación de la gracia divina en lo concreto de la existencia diaria. Lejos de ser un formalismo o una religiosidad vacía, la oración se transforma en un motor que impulsa a vivir en concordancia con la voluntad de Dios, abriendo el camino para experimentar su poder y su favor de manera tangible. La ausencia de gratitud y alabanza en la oración representa una de las carencias más profundas y sutiles cuando nos acercamos a Dios. A menudo, nuestra interacción con el Padre se reduce a la presentación de peticiones o ruegos, sin reconocer el gran caudal de bendiciones que ya hemos recibido ni la inmensa bondad que Dios ha mostrado para con nosotras. El agradecimiento no es un complemento trivial en la oración, sino un acto esencial que nos permite ver la mano de Dios en cada detalle, desde los aspectos más pequeños hasta los milagros evidentes. Al cultivar una actitud de gratitud, descubrimos que la gracia divina no es un concepto etéreo, sino una realidad palpable que se evidencia en la fuerza que recibimos cada mañana, en el alimento que nos sostiene, en la salud que nos permite levantarnos y en cada buena obra que Él posibilita en nuestro entorno. La gratitud reorienta el corazón, alejándolo de la queja y el pesimismo,
despertando un gozo genuino que ilumina aún los días más grises. Por otra parte, la alabanza nos introduce en la dimensión de la adoración sincera, un acto de reverencia y honor al Dios que es digno de toda gloria. Al alabar a Dios, proclamamos su santidad, su poder y su amor, reconociendo que nuestras vidas dependen de su fidelidad inquebrantable. Es un gesto de humildad y respeto, porque en la alabanza declaramos la supremacía divina por encima de toda circunstancia y por encima de nuestras limitaciones. Sin este reconocimiento, nuestra oración corre el riesgo de quedarse en una relación de conveniencia donde solo buscamos respuestas a problemas puntuales sin sumergirnos en la comunión con aquel que sostiene todo el universo con su palabra. Cuando descuidamos la gratitud y la alabanza, nos exponemos a un empobrecimiento espiritual que se refleja en la forma en que percibimos la realidad. Vivimos en una época donde la inmediatez y la comparación nos pueden llevar a la insatisfacción continua. Es fácil dejarse atrapar por el deseo de lo que no tenemos, por la comparación con el bienestar aparente de otros o por el reclamo de que nada parece salir como planeábamos. En ese estado de ánimo, la oración puede transformarse en un listado interminable de demandas, sin sustancia ni reverencia. Dios escucha cada clamor, pero sin la dosis de agradecimiento que reconoce su intervención continua y su grandeza, corremos el riesgo de malinterpretar sus maravillosas intenciones con nosotras. La falta de gratitud y alabanza también repercute en nuestra capacidad para entender los planes divinos. Cuando no entrenamos los ojos para ver los regalos del Señor en la cotidianidad, perdemos la oportunidad de desarrollar una fe robusta y activa. El agradecimiento, junto con la alabanza, nos ayuda a repasar los momentos en que Dios ha sido fiel y misericordioso, y ese acto de rememorar su bondad alimenta la esperanza y el coraje para enfrentar las dificultades presentes y futuras. La alabanza, en particular, posiciona nuestro espíritu por encima de la angustia y de las preocupaciones inmediatas, invitándonos a contemplar el carácter del Altísimo que nos sostiene. Además, la oración sin gratitud ni alabanza puede obstruir nuestras relaciones con los demás. Si nuestra mirada se centra solo en lo que nos falta o en lo que esperamos recibir, es probable que dejemos de valorar las virtudes y los gestos de amor de quienes nos rodean. Un corazón falto de gratitud hacia Dios con frecuencia se torna crítico y exigente hacia los demás. Por el contrario, quienes se acostumbran a alabar a Dios y agradecer por sus beneficios, encuentran motivos para apreciar las cualidades y los detalles que hacen de cada persona una obra creada por su mano. En la práctica, recuperar la dimensión de la gratitud y la alabanza requiere una decisión consciente de detenernos en cada oración y preguntarnos, ¿por qué puedo dar gracias hoy? ¿O qué aspecto del carácter de Dios deseo exaltar en este momento? Tal vez sea su fidelidad mostrada en un suceso reciente, su amor manifestado en la salud de un ser querido o su gracia evidenciada en la victoria sobre una tentación. Reconocer esas bendiciones y alabarlas fortalece la comunión con Él y expande nuestra capacidad de amar. Queridas hermanas, si hemos descuidado la gratitud y la alabanza en nuestras oraciones, es hora de volver a lo esencial, contemplar la gloria de Dios y su obrar en nosotras, expresando el agradecimiento que Él merece. Al hacerlo, nos abrimos a una dimensión de la oración que es transformadora, que sana las heridas del pasado y que inyecta un gozo inquebrantable en nuestra relación con Dios. Al mirar en lo profundo de nuestro corazón, descubrimos que lo que Jesús enseña sobre la oración no es una mera lista de instrucciones, sino un llamado a transformar nuestra relación con Dios desde adentro. Más que un ritual o un acto esporádico, la oración es un vínculo sagrado donde nuestras intenciones, anhelos y emociones se encuentran con la presencia divina. No es un espacio para la vanidad ni para un monólogo que ignora la voz del Padre, sino un diálogo continuo que moldea nuestro carácter y nos acerca a la voluntad perfecta del Creador. Cuando reconocemos la soberbia que nos impide buscar a Dios con un corazón humilde, aprendemos a inclinar nuestro rostro en reverencia, sabiendo que estamos ante alguien que sobrepasa nuestra comprensión y que anhela bendecir nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar. Cuando dejamos de hablar sin escuchar, la oración se vuelve un momento de comunión real,
donde el silencio se transforma en una invitación para que la voz de Dios nos hable, nos consuele y nos guíe por senderos seguros. Cuando las motivaciones se centran en el agrado del Señor y no en nuestro propio beneficio, la oración deja de ser un medio para lograr fines egoístas y se convierte en un acto de alabanza y rendición que engrandece al único digno de honor. Al erradicar las repeticiones vacías, descubrimos que no se trata de cuántas palabras decimos, sino de cuánta autenticidad hay detrás de ellas. Aprendemos que la pasión y la sinceridad en la oración nacen de un corazón que conoce su dependencia total de Dios y desea alinearse con sus propósitos. Cuando decidimos perseverar en la oración, incluso frente a la aparente demora de las respuestas, crece en nosotras la constancia que permite ver la mano de Dios en los detalles más pequeños de la vida, fortaleciendo nuestra esperanza aún en medio de la dificultad. La coherencia entre lo que pedimos en oración y nuestra manera de vivir demuestra que somos conscientes de que la fe sin acciones que la respalden se vuelve estéril. Cada plegaria que elevamos al cielo debe estar acompañada de pasos concretos que honren aquello que buscamos de Dios, reflejando nuestra determinación de obedecer su voluntad y rendirle nuestras decisiones. Finalmente, al reconocer la importancia de vivir conforme a lo que se pide, entendemos que la oración no es un truco para cambiar a Dios, sino un canal para que su Espíritu nos transforme a nosotras y nos guíe según su verdad. En todo este proceso, el amor de Dios permanece constante y su gracia está disponible para guiarnos y corregirnos cuando nos equivoquemos. Ninguna imperfección, por profunda que sea, nos priva de la posibilidad de reencontrarnos con Él y de experimentar una relación de intimidad y confianza. Cada acto de humildad, cada silencio reverente, cada esfuerzo por escuchar su voz y cada paso de obediencia reflejan la manera en que la oración ejerce un poder reformador en nuestras vidas. La invitación que Jesús nos hace es clara: abandonar las actitudes y errores que entorpecen el diálogo con el Padre y abrazar una oración auténtica, honesta y con propósito. En ella no buscamos palabras elaboradas ni la aprobación de nadie más que del Señor. Descansamos en la certidumbre de que Dios desea escucharnos y revelarnos su plan perfecto, llenando nuestro ser con su consuelo y haciéndonos partícipes de su gloria. Al fin y al cabo, la oración es el hilo que nos conecta con lo eterno, transformando nuestra existencia terrenal en un reflejo del cielo. Padre eterno, hoy nos acercamos a ti con un corazón deseoso de sinceridad y renovación. Reconocemos que, en nuestra humanidad, a veces hemos caído en actitudes que entorpecen la intimidad contigo. Hemos hablado sin escuchar, hemos permitido que la soberbia o las motivaciones equivocadas guíen nuestras palabras. Hemos repetido oraciones sin pasión y hemos descuidado la perseverancia cuando no veíamos respuestas inmediatas. Te pedimos, Señor, que des un giro profundo a nuestro espíritu. Límpianos de toda arrogancia. Renueva nuestro afán de buscarte con un corazón humilde y enséñanos a tener un diálogo auténtico y ferviente contigo. Ayúdanos a vivir en coherencia con lo que pedimos, a convertir nuestras plegarias en un reflejo de nuestra fe y a sostenernos en la certeza de que tu mano amorosa guía cada paso que damos. Gracias por invitarnos a una relación viva y transformadora contigo. Hoy decidimos soltar nuestras propias pretensiones y abrir el corazón para que tu voz, tu gracia y tu voluntad se hagan reales en nuestra vida. Anhelamos caminar en obediencia y confianza, sabiendo que al alinearnos con tu verdad, experimentamos la plenitud y la paz que solo tu presencia puede otorgar. Te amamos y te honramos, Padre, sabiendo que escuchas nuestro clamor y nos respondes con amor infinito. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, nos rendimos a tu guía y te entregamos todo nuestro ser. Amén. Mis queridas hermanas, al concluir este tiempo de reflexión, las animo a llevar en el corazón la profunda verdad de que hablar con Dios no es un acto mecánico ni una fórmula rígida, sino un encuentro genuino con el Padre que anhela nuestra cercanía. Jesús, con su gracia inagotable, nos ha mostrado las actitudes que fácilmente nos distraen o nos apartan de la comunión auténtica. Ahora el desafío es tomar estas enseñanzas y dejar que transformen nuestra forma de orar,
nuestro modo de vivir y la manera en que nos relacionamos con los demás. Recuerden que la humildad, la atención al susurro divino, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la perseverancia y la búsqueda sincera de la voluntad de Dios son claves para una vida de oración poderosa y vibrante. Que nada ni nadie las desanime a buscar con pasión el rostro del Señor, pues allí residen las respuestas a nuestras preguntas más hondas y la paz que disipa nuestras tormentas. Váyanse con la certeza de que cada momento de oración puede convertirse en un pasaje hacia la transformación. No teman exponer sus emociones, sus dudas o sus anhelos ante el Padre. Su amor es tan grande que no hay rincón en el que no quiera brillar su gracia. Entréguenle los errores pasados, confíen en la misericordia que todo lo renueva y caminen con la fuerza que solo el Espíritu Santo puede otorgar. En este día, queden con la seguridad de que Dios las escucha y las ama con ternura infinita. Eleven sus plegarias, dejen atrás las distracciones y permitan que la voz del Señor alumbre su camino. Que su presencia las acompañe cada día, encendiendo la pasión por una vida de oración honesta, ferviente y transformadora. Dios las bendiga, las sostenga y las guíe siempre. Amén.